Buenos días a todos también allí en Facebook, a todos los que nos sintonizan. Les damos gracias por estar ahí, por ser, por permanecer y por compartir este mensaje, porque indudablemente les invito a que el mensaje sea compartido. Avanzamos ya hacia la apertura de actividades nuevamente, hacia la retoma de actividades en el edificio. Así que si usted nos sigue en Facebook y está en Denver, está en Colorado, le invitamos a que el próximo domingo esté con nosotros presencialmente, ahí en el 3600 Sur Clarkson Street, en Inglewood, Colorado. El código postal allí es 80113 y empezaremos en punto de las 12:30. Le pido llegue unos 15, 20 minutos antes para que tomen sus asientos, para que oremos antes de empezar y para que nos gocemos compartiendo también en coinonía, en armonía. El tema de hoy es tan importante, tan puntual para nuestra vida de fe y para una vida de fe que manifiesta la victoria ya alcanzada por Cristo para nosotros. Que creo que si no se trajera esta palabra, los hijos de Dios todavía estaríamos faltos de algo. Hoy es el último de los servicios en la serie Lo que Dios nos ha concedido. Hoy cerramos esa serie y luego empezaremos otra ya la próxima semana. Pero el tema de hoy es justamente: no hay fruto sin semilla. No hay fruto sin semilla. Bueno, usted dice, sí, es cierto, no hay fruto sin semilla. Pues bueno, ya acabamos la prédica. No hay, eso es elemental de entender, ¿verdad? No hay fruto sin semilla. Todo fruto que usted va a comer trae la semilla. En México le dicen el huesito, en Colombia se le dice la semilla, la pepa, algunas veces. Por ejemplo, un aguacate. En México es el hueso y en Colombia es la pepa. En otros países no sé cómo se dirá, pero total que al final de la hora eso es la semilla. No hay fruto sin semilla. Y la importancia de la semilla no es que esté ahí. La importancia de la semilla es que eso le garantiza a ese fruto que va a seguir multiplicándose. Va a seguir multiplicándose. ¿Por qué? Porque toda semilla tiene un potencial. Toda semilla tiene una información genética que es determinante. Podemos decir tantas y tantas cosas de la semilla, el potencial que trae. Es curioso notar cómo las semillas más pequeñas normalmente producen los frutos más grandes, los árboles más grandes. De la semilla se puede decir, como le digo, muchas cosas, pero al final de la hora quiero bajarle con esto. Toda semilla contiene información genética determinante. Y quisiera que alguien nos repita: toda semilla contiene información genética determinante. ¿Qué es lo que determina la información genética de la semilla? El fruto que va a producir. Eso es lo que determina la información genética que trae la semilla. Viene construida de tal manera que tiene en sí misma todo un potencial. Hoy vamos a hablar de eso, del potencial de la semilla. Hoy vamos a hablar de qué tan poderoso es, pero lo vamos a ver no desde un punto de vista biológico, sino desde un punto de vista espiritual. Más sin embargo, para poderlo entender en lo espiritual, necesitamos primero entenderlo en lo biológico. Esta no pretende ser una clase de biología, no pretende ser una clase de ciencias. Es una prédica que va orientada a que algo en usted despierte, algo en usted se active, algo en usted conozca lo que verdaderamente lo habita, algo en usted sepa qué significa ser salvo, qué significa estar y pertenecer al reino de los cielos, qué significa eso, cómo se come, de qué se trata, qué hay. Pero para ir rápidamente y sin más preámbulos a Biblia, que es lo que me gusta a mí. Realmente disfruto muchísimo cuando podemos meternos en un versículo, decodificarlo, despiezarlo, abrirlo prácticamente, porque yo imagino yo, que es lo que haría un genetista, un biólogo, un estudiante de ciencia al tener una semilla. Si quisiera estudiarla, la tendría que abrir, empezaría a mirar allí qué es lo que hay dentro de la semilla, qué contiene esa semilla, para poderse dar cuenta de por qué la semilla es capaz de producir lo que produce después. Entonces,
Me gusta mucho ir a la Biblia y ahora se darán cuenta cómo es que en términos de semilla, cada vez que abrimos un versículo, cada vez que leemos un versículo y que lo estamos, ¿sabe? Nos hemos tomado una cantidad de tiempo tremenda en el libro de Efesios, tremenda. Y me decía mi esposa, es que nunca vamos a salir de Efesios porque tú estás dando versículo por versículo y casi que palabra por palabra. De eso se trata. Esa fue mi respuesta. Le dije, de eso se trata. De decodificar lo que tiene dentro la palabra. Porque la palabra es eso, simplemente una semilla. Hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a ilustrarnos plenamente en ese término. Entonces, los que han participado del discipulado, se han dado cuenta que estamos siendo muy específicos, estamos siendo siento yo que Dios nos ha puesto en el discipulado en la mano un escalpelo, un bisturí, un cuchillo de alta precisión, un rayo láser para poder separar cosas y darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Por eso estoy muy contento de el crecimiento que se ha notado en las personas que asisten al discipulado. Es un crecimiento tremendo, lo que uno oye cuando hablan, cuando expresan, cuando manifiestan lo que van conociendo, es tremendo, es impresionante. Y eso me hace renovar fuerzas, eso me hace seguir adelante y decir, no importa, si son pocos o son muchos, no importa. Lo importante es que en los pocos o en los muchos se esté formando de forma abundante Cristo Jesús, decodificando la palabra. Génesis 1, 11, 12. Génesis 1, vamos al primer libro de la Biblia. Este es el más fácil de encontrar. Génesis 1, versículos 11 y 12. Esto es el principio de la creación, no el principio con Dios. ¿Ok? El principio de la creación para nosotros. Recuerde que hay dos Génesis en la Biblia. Está este, Génesis, primer libro de la Biblia, escrito por Moisés, Génesis, y está Juan. Génesis empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Juan empieza diciendo, en el principio fuera el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que el Génesis de Juan es realmente primero que el Génesis de Moisés. Pero eso es a manera de información solamente. Génesis 1, 11, 12. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, hierba que dé semilla. Ojo que ahí está, le está dando un código de vida a la planta, ¿ok? Le está diciendo que esa planta debe producir semilla. Hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. ¿Dónde? En el fruto. Que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. Ahora alguien repita, según su naturaleza. Y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Naturaleza y género. Según su naturaleza, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y yo, si yo hubiera escrito la Biblia, pues no la escribí, pero hubiera dicho es muy bueno. Pero yo creo que con bueno para Dios el bueno de Dios es mejor que el muy bueno de nosotros. Vio Dios que era bueno. Era bueno. Y yo digo que es bueno en gran manera. No porque le quiera aumentar a las palabras de Dios, sino porque en mi entendimiento corto y limitado, pues a mí me parece que bueno es mejor que, muy bueno es mejor que bueno. Pero como le digo, para Dios, el bueno de Dios es más que suficiente para nosotros. Entonces, si decimos que cada semilla va a dar un fruto, primero que el fruto da semilla, el fruto trae la semilla, y que por eso el título, no hay fruto sin semilla. Aquí no se trata de no hay semilla sin fruto, aquí se trata de no hay fruto sin semilla, porque si usted se da cuenta, el orden es muy claro, primero el fruto, después la semilla. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y quiero que no olvide, para que esto lo guíe a lo largo del servicio, a lo largo de la prédica, esos dos conceptos. Según su naturaleza, según su género. Según su naturaleza, según su género.
Entonces, ¿para Dios el género es importante? Claro que es importante, es muy importante. No, de esto se deduce algo. Un rábano producirá semilla de rábano y una alcachofa producirá semilla de alcachofa. No es posible pedirle a un árbol de manzanas que de peras. En el país donde nací, se dice que no se le pueden pedir peras al olmo, porque ciertamente no las va a dar. La semilla tiene no solamente una información genética que determina el fruto, sino que el fruto en sí mismo tiene una información genética que determina la semilla. Y es un ciclo donde podría uno caer en el viejo axioma de que fue primero la gallina o el huevo. Bueno, según la escritura, primero fue el fruto, luego la semilla, pero la semilla tiene todo el potencial de seguir perpetuando el fruto. La semilla en sí misma tiene el potencial de la multiplicación. La multiplicación. Esa es la matemática de Dios. La multiplicación. Dios no suma, multiplica. Dios no resta, multiplica. Dios no divide, multiplica. Dios no divide, multiplica. Si hay una persona que venga a su vida a dividir, ahí no está Dios. Ojo, le estoy hablando al entendido. Si hay una persona que venga a su vida para dividir, deséchelo porque es obra infructuosa de las tinieblas. Deséchelo. Su sentido ahora tiene que abrirse para eso. Si hay una persona que llegue a su vida para dividir relaciones, para dividir cosas, hay veces que llegan personas a las congregaciones para dividir. Entonces están aquí picando y picando. Tuvimos una persona en la Embajada del Reino que es la única persona a la que he tenido que sacar de la congregación. La única persona. Se han ido algunos, diría yo que muchos, muy a mi pesar, pero la única persona que yo he tenido que sacar de la congregación fue esa persona. Venía a dividir y aprovechaba cuando cantábamos la canción de Cristo nos necesita para amar y nos dábamos el abrazo. Ella aprovechaba y tomaba a las mujeres y les hablaba al oído y estaba dividiendo. Y afortunadamente nos dimos cuenta a tiempo. Pero una persona que venga a una congregación a dividir no viene como emisaria del reino, porque la matemática de Dios es multiplicación, no división, no resta, no suma, es multiplicación. Y ahí le ha puesto a la semilla ese código de vida, el código de la multiplicación, de donde podemos decir que cualquier persona puede saber cuántas semillas hay en una manzana, cuántas semillas tiene ese fruto. Usted abre la manzana y la rompe y ahí está cuántas semillas. Pero jamás nadie podrá saber cuántas manzanas hay en una semilla. El poder de la siembra, el poder de la semilla es tremendo. Nadie podrá saber cuántas manzanas hay en una semilla, porque sabemos que esa semilla va a producir un árbol y ese árbol dará unos frutos y ese fruto traerá unas semillas. Es N, cualquier cantidad. ¿Cuánto puede durar un árbol de manzana sembrado? Años enteros. ¿Cuántas manzanas dará en cada temporada? Cantidades. Yo creo que por muy disciplinado que sea el campesino, quien cultiva, no podrá jamás saber cuántas manzanas produjo realmente ese árbol. Una semilla. La palabra de Dios, mis amados, es poderosa en sí misma, para darle el potencial a esa semilla. Él dijo aquí en el Génesis 1:12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, naturaleza y género. Entonces, la hierba da semilla según su naturaleza y la semilla da fruto según su género. La hierba, el árbol, da semilla según su naturaleza y la semilla da fruto según su género. ¿Va conmigo?
Ahora, ese código de vida que se le da al fruto y a la semilla está desatado por la palabra de Dios. Es ella la que le desata esa naturaleza tanto a la hierba como a la semilla. Le desata, le suelta la naturaleza. A Adán le fueron traídos los animales del campo y le fueron presentados y le fue pedido que les pusiera nombre. Y cuando él les puso nombre, activó en ellos, les despertó una naturaleza. En la medida en que le dijo jirafa, león, tigre, pantera, perro, pato, etcétera, etcétera, desató en ellos una naturaleza. Y nosotros tenemos hoy en día esa misma posibilidad de atar y desatar. ¿La usamos? No, por una razón. La religión se ha encargado de confundir los objetivos de ese potencial que tenemos nosotros. Pero en fin, eso quizás será tema de otra predicación, será tema de otro servicio. Sin embargo, quiero decirle que fue la voz de Dios, el comando de Dios, el que le desata, el que le da ese potencial tanto al fruto como a la semilla. Podemos decir muchas cosas sobre la semilla, pero vamos a llegar siempre a la misma conclusión. Siempre a la misma conclusión. La semilla tiene en sí misma un código determinante, es un código de vida. Ella va a determinar el fruto. Y la semilla estará determinada por el fruto en sí misma también. Esto parece de locos, pero el evangelio es de locos. Esta es la locura de nuestra predicación. Para llegar al fondo de una cosa tenemos que darle vueltas, vueltas y vueltas. Recuerde que cuando iba a Jericó a ser conquistado, fueron muchas vueltas las que se dieron allí, un total de 13. Pero para llegar al fondo de cosas importantes hay que darle vueltas. Eso es meditar la palabra. Eso es romper la semilla. Eso es encontrar el código que trae ahí. Decimos de la semilla que una semilla tan chica y con tanto potencial puede permanecer inactiva por años, por décadas y aún por milenios. Mire, por ejemplo, la flor de loto, la semilla de la flor de loto, puede permanecer inactiva por milenios. Se encontró una con 2000 y tantos de años inactiva, pero cuando fue sembrada, volvió a dar fruto. Se encontró una semilla en un fósil de una ardilla que había sido casi que criogenizada, es decir, en el hielo, estaba ahí por miles de años. Y cuando la encontraron, la abrieron y encontraron en su intestino una semilla. Esa semilla fue sembrada y dio fruto. Son hechos que la ciencia nos da, que la arqueología nos da, para que veamos el poder y el potencial de una semilla. Entonces, no es difícil que usted encuentre toda una serie de datos interesantes sobre la semilla, y quizá le invito a que lo haga para que se dé cuenta y complemente esta palabra que hoy es traída a nosotros. Lucas 8:11 nos da una información importante. Lucas 8:11. Es una información sin la cual esta prédica no podría estar completa. Esta información que hoy traemos no podría estar completa. Lucas 8:11. Y un saludo para todos los que nos ven en Facebook, recordándoles que usted puede participar de esta prédica compartiendo, y que si a usted la prédica lo edifica, el servicio lo edifica, pues también puede hacerse partícipe de esta bendición enviando su donación desde los Estados Unidos, marcando por un mensaje de texto al 720-902-7333, 720-902-7333, y enviando allí la cantidad que desee en un mensaje de texto. 720-902-7333. Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Más tarde vamos a regresar a esta misma vivencia, a esta misma experiencia de donde sale esta palabra, solamente que en otro libro, en el libro de Mateo. Pero allí Dios le está explicando la parábola del sembrador, porque no la entendían bien. Entonces Él les explica. Y al explicarles,
nos suelta esta pequeña información, valiosa información, poderosa información que está allí. Esta es pues la parábola. En parábola, él está explicando verdades espirituales de gran calado. ¿Qué es una parábola? Es un relato en el que se usan cosas de la cotidianidad, del día a día, cosas de afuera, cosas terrenales y físicas, para explicar principios de reino poderosos, principios espirituales. Y él les dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, volvamos a lo que dijimos en Génesis. Él le dio el potencial al fruto. Él crea el fruto y le dice, el fruto producirá semilla. Pero realmente, ¿qué fue primero? Ahora vamos entrando en materia. ¿Se da cuenta que volvemos al mismo ciclo? Entonces, lo primero fue la semilla. Porque en lo natural vemos que primero fue el fruto. Pero en lo espiritual primero es la semilla. Porque la semilla fue la que desató el poder en el fruto. Para que produjera semilla según su especie, según su naturaleza. Y le dio a la semilla el poder para que produjera fruto según su género. Y entonces ahí vamos acomodando ya las cosas, vamos cayendo en cuenta de cómo funciona. Note que ahora el Señor nos está llevando de menos a más en el conocimiento mismo. Pero seguimos montados en el caballito de la semilla es la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Nosotros, usted y yo, todo aquel que es hijo de Dios, somos el resultado genético, espiritual, de un potencial guardado a través del tiempo para que en este tiempo germinara, para que en este tiempo diera su fruto. Y esto se lo voy a explicar con pelos y señales más adelante, en la medida que se quede conmigo. Yo sé que todos estamos en la comodidad del hogar hoy, aquí en Denver, en un clima frío, está nevando afuera. No es la gran tormenta, pero está nevando, gracias a Dios, porque se necesitaba para que los incendios fueran un poquito más controlados. Creo que esto va a ayudar a que los bomberos hagan una mejor labor allí. No que estén haciendo una mala labor, pero les ha quedado muy difícil. Entonces, creo que la nieve pues les va a ayudar, les va a ser una herramienta útil. Vamos a tener 2 días continuos de nieve, gloria a Dios por eso, hemos orado por eso y esta es una respuesta también a nuestras oraciones por eso, porque el Señor siempre es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero seguimos diciendo, nosotros somos el resultado genético espiritual, genético en lo espiritual, de un potencial guardado a través del tiempo para que en este tiempo germinara. Cuando usted y yo levantamos nuestro brazo en algún servicio, porque alguien nos predicó, porque alguien nos dijo, porque alguien nos compartió de Cristo y dijimos, sí, yo creo. Ahí estábamos llegando al culmen, a la culminación de un potencial que había en nosotros, ya desde antes de la fundación del mundo. Y ahora lo voy a mostrar dónde y cómo llegamos a eso. Ese potencial genético es la genética de Dios, la genética de Dios espíritu. La genética de Dios espíritu implantado en nosotros con fines mucho más altos que los que nos presenta la religión. Porque hay fines mucho más altos para usted y para mí que los que nos presenta la religión. La religión dice, soy salvo, me voy al cielo y ya. Soy salvo, me hago el bueno aquí en la tierra y ya está. No. Hay fines mucho más altos que eso. Hay fines mucho más altos. Recuerde que usted ahora tiene el potencial de la multiplicación en sí mismo. Como tal que usted es fruto y como tal que en sí mismo está en usted la semilla. Porque si es fruto, no hay fruto sin semilla. Luego en usted hay una semilla y hay un poder multiplicador. Y cuando le digo poder multiplicador, es un poder multiplicador en todos los ámbitos. Los hijos de Dios, para identificarnos, tenemos el código X. La multiplicación. La multiplicación. Si nosotros no estamos multiplicando, no estamos verdaderamente manifestando nuestra naturaleza. Hemos hablado de que a Cristo hay que manifestarlo. Hemos hablado de que nos habita. Hemos hablado de es en nosotros una nueva naturaleza. Pero esa naturaleza, si no es una naturaleza de multiplicación, entonces no es la naturaleza de Dios. Puede que usted diga, yo voy a sumar. Quédese sumando. No es esa la naturaleza de Dios. Dios multiplica. Y como le digo, si usted piensa en dividir,
Piense qué obras estará trayendo usted a la vida de una persona cuando piensa en dividir. No resta, no suma, no división, multiplicación. Esa es la naturaleza de Dios y está en nosotras. El potencial genético de Dios. Y nosotros multiplicamos todo. Multiplicamos amor, multiplicamos perdón, multiplicamos sonrisas, multiplicamos abrazos, multiplicamos dinero, multiplicamos oportunidades, multiplicamos la palabra, multiplicamos la salvación, multiplicamos. En nosotros todo habla de multiplicación. Yo soy un multiplicador. En mí está ese código. Yo soy un multiplicador. Es suyo que la persona que está 20 años, 25 años en una congregación, pero no ha producido un fruto. No, puede ser una persona que diezme, yo no le estoy diciendo nada de eso, pero no ha producido un fruto. O sea, gracias a su predicación no ha pasado nada. No se ha salvado nadie más. No ocurre, no hay una multiplicación. Pues es una semilla dormida. Yo no lo voy a desechar, yo no voy a decir que por eso se va a ir al infierno ni cosas parecidas. No, eso es prédica religiosa. Lo que digo es que en usted el potencial de la semilla está dormido. Ahí está guardado en la ardilla que fue encontrada. Ahí está, a una momia le encontraron en la mano una semilla. La semilla fue sembrada y la semilla dio fruto. Pero usted no se puede quedar al estilo de la momia con la semilla en la mano y nada que ver. La semilla es para que caiga en tierra y muera. Jesús decía de sí mismo, de manera que si la semilla no cae en tierra y muere, no lleva mucho fruto, pero cuando cae en tierra y muere, lleva abundante fruto, y fruto que da semilla según su naturaleza, y semilla que da su fruto según su género. Amados, esto no es, como le digo, no es ciencia, tampoco es ciencia ficción, es la palabra de Dios en plena acción y en plena actividad. El potencial que está en nosotros es la genética de Dios Espíritu. La genética de Dios Espíritu. Implantado en nosotros. Implantado en nosotros. Y tiene unos fines, tiene un propósito que son mucho más elevados que los de una religión. Santiago 1:21. Santiago 1:21, si alguien ahí, ya sea en Facebook y también en Van, me ayuda para que podamos dar el texto y que la gente vaya siguiendo esto. Así dice la Escritura. Por lo tanto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora vamos entrando nuevamente, como le digo, vamos a ir de menos a más. Recuerde que allí nos dice la palabra implantada. Recuerde que hemos dejado ya claro a partir de Lucas 8:11 que la palabra es la semilla y la semilla es la palabra. Entonces, allí dice la palabra implantada, la semilla implantada. Una semilla implantada no es lo mismo que una semilla plantada. Una semilla implantada no es lo mismo que una semilla plantada. La semilla que se planta puede producir diferentes resultados, dependiendo de qué, el terreno donde se plante, el terreno donde se siembre. Pero la semilla implantada va a dar frutos sí o sí. Usted se va a sorprender con lo que vamos a aprender el día de hoy. No es un juego de palabras, se va a sorprender con lo que va a aprender. Y todavía no hemos entrado en el jugo de la enseñanza. La semilla implantada no es lo mismo que la semilla plantada, porque la semilla plantada tiene distintos resultados de acuerdo al terreno en el que se siembre, más la semilla implantada va a dar frutos sí o sí. Mateo 13, 18 al 23. Estamos hablando nuevamente de la parábola del sembrador, pero ahora en el libro de Mateo. Mateo 13, 18 al 23. Antes lo vimos en el otro evangelio. Ahora, ¿qué dice? Lo leímos antes de Lucas, ahora lo tenemos de Mateo. Mateo 13, 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ya la había explicado, del 1 hasta el 17, la contó. Ahora le dice a los discípulos, oíd pues vosotros
la parábola del sembrador. Ahora les está haciendo un relato que es el mismo, pero distinto, porque tiene otra connotación. Cuando alguno oye, aquí está hablando de la palabra plantada, la palabra, no de la palabra implantada. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, una clase de terreno y un resultado. No por la semilla, por el terreno. Un resultado. No por la semilla, sino por el terreno. ¿Y qué dice? Que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El malo es un divisor. El malo no es un multiplicador. El malo divide. El malo siembra duda. El malo siembra cizaña. El malo siempre está apuntando a lo que dejó de decir el pastor o lo que dijo de más el pastor. El malo siempre está apuntando a los errores. Él jamás abona el terreno. Él siempre está apuntando a lo malo. Divide. Él no multiplica. Él critica y censura. Él arrebata lo que fue sembrado. ¿Qué hizo la serpiente? ¿Cuál fue la pregunta para Eva? ¿Con qué Dios ha dicho? Dime, si tú sí estás de acuerdo con todo eso que dice el pastor, con que Dios ha dicho. Gracias a Dios, este pastor se preocupa constantemente, fielmente. El que me conoce y ha estado conmigo en algún tiempo y hasta en una sola prédica, en un solo discipulado, usted puede conocer de qué se trata la enseñanza que impartimos. Nada se dice si no está respaldado bíblicamente. Nada se dice si no está respaldado bíblicamente. Pero ahí trae, dice, viene el malo y arrebata. Y el malo arrebata a partir de la siembra, de la duda y de la división. Lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Gloria a Dios, wow, qué palabra tan poderosa, con gozo. Pero no tiene raíz en sí mismo. O a veces dicen la palabra muy bella. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, de mecha corta. A este la gasolina le alcanza para una semana. Y eso. Por eso hay personas que necesitan tener servicios el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No. Una palabra que sea sembrada y que sea recibida en un buen corazón no le dura a usted para una semana. Se implanta en su corazón. Note que aquí hay una diferencia. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño en las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo y el engaño en las riquezas, ir detrás de las riquezas, perseguir las riquezas. Perdóneme que yo diga algo aquí. Mi corazón de pastor se compunge. Se hace pedacitos cuando veo personas que decimos amar a Dios, que decimos quererlo, y algunos erradamente dicen seguirlo. A Dios ya no lo seguimos, ahorita nosotros. Pero todavía les es más importante el estar detrás del dinero que conocer de Dios. El Hijo de Dios debería estar pendiente de lo que su Padre dice, porque lo que su Padre dice, gracias mis hermanos, lo que su Padre dice va a desatar en él el código de la multiplicación. Pero esto no lo entiende. Por eso las palabras arrebatadas. No hay profundidad y por eso la palabra se seca. No tiene raíz en sí mismo. Y por eso cuando se ha sembrado entre espinos se oye la palabra, pero hay un afán primario, el afán de este siglo. Tengo que acumular. Usted acumula sumando. Usted acumula a veces perdiendo, no se entiende el fruto, no pasa nada. Y sin embargo, Dios cuando se decide acumular en su vida, le va a multiplicar. Pero es que usted debe ser fiel con Él a la palabra.
No estoy hablando de ser fiel con el pastor, de ser fiel a una congregación. Eso son cosas que parecen marchar de la mano, pero podríamos dejarlas aparte. Estoy hablando de realmente querer conocer la palabra, realmente querer codificar, descodificarla, romperla en pedacitos, como les he dicho, para que brote todo su jugo, todo su fruto, todo el código genético que trae. Y luego dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, no da fruto. Es decir, allí la semilla se echó a perder. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hay un potencial allí. La semilla seguirá siendo siempre el potencial, pero el terreno, la forma como se reciba, va a lograr que ese potencial dé su fruto a 30, a 60 dice a 100, a 60 y a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Implantada. La palabra implantada, dice Santiago. Para que podamos darnos cuenta cómo la Biblia es concatenada en sí misma, cómo la Biblia se explica a sí misma y cómo la Biblia es infalible. Ahora, mire lo que dice, aquí también es la parábola del sembrador. Pero en Marcos 4:13 se hace una narración que quizá no se hace en nosotros. Dice, les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Cómo pues entenderéis? El que no entiende la parábola del sembrador no va a entender el reino, porque todo el resto de parábolas hablan del reino y también la parábola del sembrador. Pero el que no entiende la parábola del sembrador le queda muy difícil entender todo el resto de parábolas, le queda muy difícil entender el reino mismo. Ahora, ¿cómo puede cambiar usted el terreno donde la palabra será para que ya no sea solamente plantada, sino para que sea implantada? Recuerde, junto al camino, pedregales, espinos. Esas son 3 condiciones de un terreno árido que no tiene las condiciones aptas, necesarias, para que la semilla dé todo su fruto, para que la semilla suelte, libere todo su potencial. ¿Cómo puedo hacer yo para cambiar ese terreno? La pregunta es, ¿lo puedo hacer yo? Si hay algo de parte mía que pueda hacerse, vamos a ver qué pasa. La tierra tiene un proceso de maduración para ser cultivada. Todo el que cultiva tierra, el que es campesino, tiene algún tipo de cultivo, de sembradío, sabe que no se trata de llegar a un terreno y poner una semilla y darle. Eso es la maleza. Así crece la maleza en cualquier parte y en cualquier terreno y ahí se da. Pero los frutos apetecibles necesitan una cierta preparación del terreno, necesitan un terreno apto, un terreno con ciertas condiciones. También se debe encontrar para cada fruto los climas adecuados. También se deben encontrar y se le debe dar mantenimiento a ese terreno. Y todo eso nos da a nosotros un entendimiento. Otra vez, esto no pretende ser una clase ni de ciencia, ni de biología, ni de agricultura. Estoy hablando, tratando en mi escaso conocimiento de todo aquello, de abonar para lo que a mí me es interesante abonar, el conocimiento espiritual. Porque recuerde, las parábolas son relatos que hace Jesús desde lo natural, partiendo desde lo físico, desde lo natural, para enseñar lo espiritual, para enseñar lo de más arriba. Él se usa de lo de abajo para enseñar de lo de arriba, porque ciertamente de eso se trata. El reino espiritual sigue teniendo la supremacía, pero todo lo que hay aquí
Dice, por la palabra entendemos haber sido creado lo que vemos de lo que no se ve. Entonces lo que vemos nos da una semblanza, una manifestación de lo que no vemos. Y por eso es tan necesario que entendamos este concepto de terreno, semilla, potencial, fruto, género, naturaleza. Es muy clave. ¿Cómo podemos entonces hacer eso? Poner nuestro terreno apto para cultivar. El terreno debe ser preparado de antemano. ¿Ya está preparado? Sí, claro. Porque si usted nota la parábola del sembrador, notará que estos terrenos, de hecho hay prédicas famosísimas que muestran que esos terrenos son el corazón de cada persona. El corazón de cada persona. Entonces, Dios preparó ya el terreno donde va a ser sembrada esa semilla. Ese es el corazón de los hijos de Dios, donde va a ser implantada la semilla. Recibid, dice, con mansedumbre, con humildad. La palabra implantada, Santiago 1:21, la palabra implantada que salvará vuestras almas. Hay que recibir eso con mansedumbre. Esa es una de las condiciones, de las aptitudes del terreno donde va a ser sembrada la semilla. Si a un agricultor le dicen, toma este fertilizante, él sabe que tiene un fin el fertilizante, hacer el terreno más hábil para que la semilla en ese terreno suelte su potencial. Bueno, el fertilizante que Dios nos pide que le pongamos al corazón, que es un corazón ya cambiado, ojo, el fertilizante que Dios nos pide que le pongamos al corazón para que la semilla pueda liberar todo su potencial es humildad, es mansedumbre. Estamos dando información que parece muy simple, pero es muy poderosa. Mansedumbre. Leamos Santiago 1:21 nuevamente, la humildad. Como le digo, no hay nada más bello para mí que poder ir a Biblia y que veamos en la Biblia que lo que estamos hablando tiene un para qué y un por qué y un potencial. Por lo cual desechando toda inmundicia. Esto está hablando de la preparación del terreno. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Preparación del terreno. Por eso le digo, mire usted a quién le está prestando el oído. Mire a quién le está prestando su oído. En las congregaciones crece juntamente trigo y semilla. En toda congregación crece juntamente trigo y semilla. Y el Señor nos dice que hay que dejarlos crecer juntos. Habrá un día de separación. Él lo va a hacer. Pero mire a quién le está prestando su oído. Mire lo que le están hablando a usted acerca de la palabra que está siendo implantada. Recíbala con humildad, con mansedumbre. Sin malicia. Sin abundancia de malicia. Deseche toda inmundicia. Todo lo que viene del mundo, deséchelo. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed mansos y humildes de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso dice el Señor. Vamos a recibir la palabra con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es la decisión voluntaria de no hacer daño, aunque podemos hacer daño. Eso es mansedumbre. A Jesucristo le preguntaron, Señor, hay allí unos varones X, Y, Z que están haciendo tales y tales cosas. ¿Quieres que bajemos fuego del cielo y que los consuma? Y Jesús les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Aquí no se trata de que yo tenga que bajar fuego del cielo para que consuma a alguien. Aquí se trata de ser mansos y humildes. Mansos. ¿Puedo hacer daño? No lo hago. Aquí no se trata de decir, Señor, te lo llevas o te lo mando. No se trata de arrodillarnos y postrarnos para decir, Señor, mira ese impío, tienes que llevártelo. Aquí se trata de orar y recibir la palabra con mansedumbre para que la palabra en nosotros pueda dar el fruto, la semilla pueda liberar el potencial que tiene y así nuestra vida pueda llegar a victoria. Su terreno ya fue preparado. A usted y a mí nos fue dado un corazón nuevo.
El terreno es el corazón. A usted y a mí nos fue cambiado el corazón de carne, el corazón de piedra, de espinos, de junto al camino, corazón que cae en piedra y no tiene profundidad, nos fue cambiado por un corazón de carne. Es decir, esa obra de preparación del terreno ya está ahí. Ahora el fertilizante que tenemos que poner nosotros es la mansedumbre. La mansedumbre. Ningún hombre tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. ¿Cuál es el que debe tener? El que crea saber algo aún no sabe nada. Ese es el concepto que debemos tener. Mansos y humildes. Soy humilde. No sé nada. Yo, cuando me siento a escuchar una prédica de cualquier persona, ahora no le escucho prédica a cualquier persona, pero cuando me siento a escuchar una prédica, yo meto en mi cabeza que en ese momento borro toda información porque lo que voy a recibir es nuevo. Entonces le pido al Espíritu que acomode en mí lo espiritual a lo espiritual. Trato de... Y sin embargo el Espíritu está atento para que si algo está fuera de contexto, lo acomoda en lo espiritual a lo espiritual. Y se aprende impresionantemente. El corazón, el terreno ya está listo para el implante. Pero no es el corazón de cualquier persona. Ojo aquí. Es el corazón de los hijos. Es el corazón de los hijos. Solo los hijos tienen un corazón dispuesto para que la semilla pueda dar todo el fruto que tiene que dar. Solo los hijos. Porque los hijos ya tienen un corazón nuevo y un espíritu nuevo que les ha sido dado. Según Jeremías dice, Jeremías y Ezequiel, dice que pondrá en nosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ya nosotros tenemos un espíritu nuevo o no lo tenemos. Ya tenemos un corazón nuevo o no lo tenemos. La idea es que usted vaya echando toda inmundicia, toda malicia, que vaya dejando atrás los afanes de este siglo, el amor por las riquezas, el engaño en las riquezas, que vaya dejando atrás todo aquello y empiece a permitir en mansedumbre, en humildad, fertilizantes para el terreno, fertilizantes. Mansedumbre y humildad son fertilizantes para el terreno. A través de ese mansedumbre y humildad, el fertilizante logra algo en la semilla, acelera su propósito y también le activa el código de multiplicación. Eso hace un fertilizante. Fertiliza el terreno, lo hace más apto para que le dé a la semilla toda la fuerza que necesita para un fruto abundante, para una cosecha abundante. Fertilizante. Si le puedo dejar con algo el día de hoy es: ponga mucho fertilizante en su terreno. Mansedumbre y humildad. Mucho fertilizante. Quite de usted toda inmundicia. Eso es el trabajo del que cultiva. Estar arando, estar limpiando el terreno para que no haya maleza, rastrojo o hierba que va a ahogar la semilla. Espinos, cardos. Quite de usted toda inmundicia, toda... malicia, todo rumor, toda censura. Quite de usted todo eso. Eso lo único que hace es enredar la semilla, restarle que el potencial sea liberado. Eso lo único que hace es dañar su vida. La amargura, la tristeza, la desazón, la apatía, todo aquello que alguien ha sembrado quizá en usted por años, todo aquello que el mundo ha sembrado en su corazón quizá por años. Es tiempo de que usted empiece a hacer la labor del que cultiva verdaderamente, porque yo le digo algo, el terreno ya está habilitado para que la semilla de todo su potencial, la semilla, la palabra de Dios. Pero cuando usted permite que el mundo siga bombardeando su corazón, tirando allí maleza, rastrojo, espinos, cardos, endureciendo su corazón, cuando trae a alguien división a su vida, cuando a su oído no entra una palabra que dice: wow, lo que se predicó este domingo estuvo poderoso, me gustó esto, me gustó aquello, sino que: wow, ¿y si está de acuerdo con lo que dijo? Porque a mí me parece que, porque yo creo que, es que yo pienso que, es que mi vida, no, permítase que usted acomode lo espiritual. No permita la censura ni el rumor. No permita que la semilla que fue plantada venga a ser quitada por el malo, porque hay muchos que serán usados por el malo para quitar de su corazón la semilla que fue plantada, porque el malo utiliza, y perdóneme la palabra aquí, el malo utiliza idiotas útiles para poder arrancar del corazón de los hijos la palabra, pero el corazón del hijo ya está habilitado para producir
mucho, mucho, mucho fruto, de acuerdo a la semilla que será plantada allí. Pero cuando el corazón del hijo permite desviarse, se va de la casa, niega su naturaleza, niega su identidad, empieza a caer y ahora se hace simplemente a la orilla del camino, el terreno pedregoso, el terreno sin profundidad, cardos y espinos, y permite que eso sea dañado. Hay buena tierra, nosotros somos buena tierra. Los hijos de Dios somos una buena tierra por una cualidad. Una cualidad. Una sola cualidad que hace la diferencia entre nosotros. Nosotros tenemos un corazón renovado. La mente de Cristo. En el servicio pasado explicamos que la mente es el corazón y el corazón es la mente. Nosotros tenemos un corazón nuevo, un corazón de carne, no de piedra. Ese corazón es la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Sabemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Nos doblegamos mansamente ante la voluntad del Padre. Reconocemos en cada palabra del Padre el código genético que trae ella y estamos dispuestos a sembrarlo, a que se implante en nuestro corazón para que empiece a dar fruto. Mansamente lo recibimos y decimos: heme aquí, Señor, envíame a mí. Primera de Pedro 1, 23, 25, para ir acabando. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Yo no sé si a usted le pasa lo que a mí, pero yo me estoy gozando mucho esta prédica. Me está ministrando el corazón profundamente. Primera de Pedro 1, 23, 25. Siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Note que esta es la naturaleza del Hijo. En él la palabra de Dios vive y permanece para siempre. La semilla vive, es latente. Esto es perenne. Recuerda que hay plantas que se cultivan que son seasonal y otras que son perennes, o sea, que duran toda la vida. A eso le llaman seasonal o perenne. Es decir, que son de temporada o son perennes. Perenne viene el invierno, la semilla como que se duerme y cuando viene el verano nuevamente saca flor, da su fruto. Nunca, nunca muere. Pero dice siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Es que corruptible quiere decir que se corrompe, quiere decir que se daña, quiere decir que se pudre, quiere decir que se marchita, quiere decir que no va más. Corruptible, se dañó, no trajo más vida, sino por la palabra de Dios que vive. Vive porque es viva y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Estamos hablando del mismo proceso que vimos en Génesis. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por el Evangelio del reino. Os ha sido anunciada. Que somos renacidos. Esta es la palabra. Lo que dice aquí es: esta es la palabra que a vosotros ha sido anunciada. En 2 versículos nos está resumiendo todo el Evangelio. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es de una profundidad impresionante y de un poderío, mi amado, si usted lo entiende, impresionante. Nosotros ya no somos corruptibles, ya no somos corruptibles. Hemos sido nacidos de semilla ¿qué? Incorruptible. Y nosotros damos fruto según su naturaleza. Nuestro fruto es incorruptible. Sus hijos son incorruptibles. Su fruto es incorruptible. Cuando usted planta una palabra, esa palabra tiene un poder. Es el poder de la semilla. La palabra en sí misma es la semilla. Cuando usted planta una palabra en alguien, esa palabra tiene un poder. Es un poder incorruptible. Esa palabra va y vuelve así, no permanece sin fruto, porque así es mi palabra, que va y no vuelve vacía, sino que es prosperada y alcanza el fin para el cual fue creada. Y cuando usted, como hijo de Dios, suelta una palabra a alguien, esa palabra es incorruptible, porque es palabra que vive y permanece para siempre. Primera de Juan 5:4. Ahondando en la Escritura. Y solamente a través de la Escritura y a partir de la Escritura. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la palabra que vence al mundo.
Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Mi pregunta para usted, ¿es usted nacido de Dios? ¿Es usted en verdad nacido de Dios? Si usted se considera nacido de Dios, sabrá que en usted está el poder de la semilla incorruptible. Usted ya no será corruptible. Por eso sé que los que hemos venido avanzando en estos 9 meses de pandemia o 6 meses de pandemia, quizá más, 7, 8 meses de pandemia, y hemos venido pegaditos a la Escritura y pegaditos en discipulados, en grupos Beret, hemos alcanzado un nivel de incorruptibilidad tremendo, porque con mansedumbre, con humildad, con dedicación, con intencionalidad hemos venido buscando descifrar los códigos de la palabra de Dios y es cierto que nos han sido descifrados. Y vamos avanzando de tal manera que sabemos que no es que vamos avanzando hacia la victoria, sino que desde la victoria estamos yendo de gloria en gloria. Primera de Juan 3:9. Recuerde, el que es nacido de Dios vence al mundo. El que es nacido de Dios vence al mundo. Madurez, expresión de una genética. La semilla implantada ya está en usted. El poder de una vida indestructible. No hay temor, no hay duda. La naturaleza ha ido cambiándose, ha ido trocándose en algo nuevo. Su corazón no es un corazón de piedra, ahora es un corazón de carne. Usted ahora sabe cómo recibir la palabra con mansedumbre, con humildad. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, semilla, ahí usted puede poner perfectamente la palabra semilla, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente, ¿la qué? La palabra. La simiente, la semilla. La simiente, la palabra. Permanece en él. Todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, de semilla incorruptible, nacido de su palabra. La palabra de Dios va y no vuelve vacía, sino que es prosperada y alcanza el fin para el cual fue creada. La palabra de Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, que produzca fruto según su género. Ok. Usted y yo somos nacidos de la palabra de Dios. El Evangelio, lo acabamos de leer. Incorruptibles. No hay forma. El que es nacido de Dios no practica el pecado y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. ¿Usted es pecador? Alguien diga, no, yo no. Alguien diga, no, yo no. Ya rompí con eso hace rato. Pasamos de largo por ahí. Pero de largo. Nuestra conciencia está completamente, ya nos reconoce como justos, como santificados, justificados. No. Todo el que es nacido de Dios, o sea, si en verdad somos nacidos de Dios, nuestro corazón ahora está habilitado para recibir con mansedumbre esa palabra, y esa palabra era produciendo fruto al 100, al 60 y al 30%. Y por último, para cerrar, vamos a ir a 1 de Juan 5:18. Nos seguimos moviendo en 1 de Juan, ahora 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Cerramos. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Jesús, Cristo, le guarda y el maligno no le toca. El maligno para los hijos, para los que somos engendrados por Dios, no tiene ningún poder. No nos puede tocar. ¿Por qué? Porque aquel que fue engendrado por Dios nos guarda. Nos guarda. Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Aquel que fue engendrado por Dios nos habita. Aquel que fue engendrado por Dios nos habilita y nos da toda la fuerza, la potencia, el poder, dice, según el poder que actúa en nosotros.
según el poder que actúa en nosotros. No se deje llenar de la cabeza de cucarachas diciéndole que usted no tiene ningún poder, porque usted no tenía ningún poder antes de Cristo, pero estando en Cristo todo lo puede, y todo lo puede es porque tiene todo poder. Si todo lo puede es porque tiene todo poder. No se deje llenar la cabeza de cuentos y de cucarachas. No deje que las doctrinas, las falsas doctrinas, la religión, los sistemas del mundo le llenen su cabeza de temor ni de dudas. Usted es hijo de Dios, nacido de una semilla incorruptible, incorruptible. Me he gastado unos buenos versículos bíblicos, y no que los gaste, sino que he invertido tiempo para que usted pueda tener este conocimiento en usted y que diga, ok, hoy entendí. Engendrado de Dios, incorruptible, con un poder que fue implantado en usted. Implantado porque Dios hizo el terreno apto, le cambió el corazón. O sea que Él trabajó de tal manera allí que su corazón ya no solamente fue cambiado, sino que hubo un cambio completo de terreno, para que la semilla pueda ser ya no solamente sembrada, sino implantada. Por eso era necesario que viniera Jesús para cambiar nuestra naturaleza, porque en una naturaleza pecaminosa, en una naturaleza inmunda, en una naturaleza mundana, no puede dar fruto una palabra, una semilla incorruptible, porque una cosa con la otra no pega, no combina, no van juntas. Por eso dice la Escritura, ¿qué comunión tiene la luz con la oscuridad? El creyente con Belial, ¿de qué se trata? Pero nuestra naturaleza cambiada ahora puede recibir la palabra implantada, porque la palabra implantada es como un órgano que se implanta. Necesita que no haya rechazo, y lo único que hace que la palabra sea rechazada es la falta de mansedumbre, la falta de humildad. Cuando las personas vienen y se enfrentan a este tipo de evangelio con la arrogancia y la soberbia de la religión, con la arrogancia y la soberbia de los rituales del yo puedo, del yo tengo que hacer. Es que mire una cosa, mi amado, cuando entramos en los rituales, en los ayunos, en las, qué sé yo, tantos rituales que hay en la religión, en el aceite, en todo aquello que habla la religión. Ahora simplemente no estoy en ese tema, pero cuando entramos en todos los rituales, estamos diciéndole a Dios, yo soy más suficiente que tú. Pero cuando podemos entrar en la verdad de la palabra, y cuando podemos decir, como decía Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco que en mi debilidad nada puedo lograr, nada puedo hacer, entonces ahí soy fuerte, porque ahí viene sobre mí todo el poder de Dios, la genética de Dios, la naturaleza de Dios, y la palabra de Dios empieza a hacer en mí su obra completa. Recibamos con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Y no es salvarla de que no se vaya al infierno, es salvarla y salvar en nuestra alma todo aquello que fue recuperado para nosotros por medio de la entrega vicaria de Jesús en la cruz. Mi amado, yo espero que usted no solamente haya visto este servicio, sino que lo vuelva a ver, sino que lo vea una y otra vez. Y si alguien siente en su corazón la necesidad de que esto sea explicado un poquito más en profundidad, pues únase a un grupo Berea y empecemos a estudiar de forma noble. ¿Recuerdan? Los bereanos eran los más nobles, porque recibían la palabra y se iban a su casa para confirmar todo aquello. Se iban a su casa para leerla. Grupos Berea son un puntal de crecimiento impresionante, no de la congregación, sino de Cristo en su corazón. Usted verá si lo deja pasar. Y una vez que crece Cristo en el corazón de las personas, pues las congregaciones crecen por naturaleza, porque esa es la naturaleza, multiplicación, porque la semilla estará haciendo su trabajo, estará soltando y liberando todo su potencial. Oramos. Toda cabeza abajo, todo ojo cerrado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el Señor. Te damos gracias, Padre, por esta poderosa semilla que hoy es sembrada en nuestro corazón, por haber entendido hoy, Señor, cuál es el fertilizante, cuál es nuestra parte, qué es lo que nos corresponde, quitar toda inmundicia, toda abundancia de malicia, Padre bendito, y recibir con mansedumbre la palabra implantada, Señor, para que en nuestro corazón la semilla pueda dar el fruto que necesita, pueda traer la abundancia que necesita, Señor,
Y proponemos hoy en nuestro corazón, Señor, apartarnos un poquito de los engaños de la riqueza, Señor, que nuestro corazón, ya habiendo sido cambiado y mudado, poderoso Rey, pueda verdaderamente empezar a dar fruto a 100, a 60 y al 30 por uno. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso y precioso de Cristo Jesús el Señor. De Cristo Jesús el Señor. En ese nombre, Señor, venimos a ti en el nombre del Señor. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria. Poderoso Dios, tú eres más poderoso para hacer en nosotros, aún más allá de lo que podemos pensar o imaginar, más abundantemente. Hoy hemos entendido que tú multiplicas. Hoy proponemos cerrar nuestro oído a todo aquello que nos divida como tus hijos, a todo aquello que nos reste capacidad, que nos reste conocimiento, a todo aquello que aún en aras de sumar nos niegue la multiplicación. Dios poderoso, te doy gracias porque hoy entendimos las matemáticas del reino. Multiplicación, multiplicación. Siempre nuevos comienzos en multiplicación. Gracias te doy, amado Rey. Y te pido, Señor, que a través de este entendimiento, los hogares de cada uno de mis hermanos que hoy escucharon, que se expusieron a esta palabra, sean multiplicados, traigan abundante fruto, que hoy haya vientres que hoy se fertilizan para abundante fruto, Señor, y que sigan multiplicándose, Padre bendito, con responsabilidad, con mansedumbre, con humildad, poderoso Rey, y que entendamos hoy que nuestra palabra no es nuestra palabra, sino que es la palabra de Dios en nuestra boca, que cumple un cometido, que va y no vuelve vacía, sino que es prosperada y alcanza el fin para cual fue creada. Ya puedo vislumbrar, Señor, los hogares abundando, multiplicándose, los hogares, Señor, gozando de todas las superabundantes riquezas del reino, poderoso Rey. Ya lo puedo vislumbrar, mis ojos lo ven y ahora mi boca lo manifiesta, de manera profética, pero de manera segura. En Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Dios Altísimo, mis amados. Gracias por estar hoy, por estar ahí, por permanecer y por compartir. No se olvide de compartir si usted está en Facebook. Buena tarde y que tengan un feliz domingo, donde quiera que se encuentren.